pasar a grabar la sesión y ya puedes comenzar, Nin. Buenas tardes con todos. Que muchas gracias, Alexander. Muy buenas tardes con todos. Antes de comenzar, bueno, como verá, el cronograma de los talleres de física y partículas están establecidas a las 2 de la tarde, pero por mañana quisiera que comenzara a la 1 de 1 a 3, ya que veo que en los horarios de esta escuela de verano hay un espacio libre, ¿no? Tengo un asunto personal a las 3 de la tarde y para poder no perdernos esa hora, quisiera que se pudiera trabajar desde la 1 hasta las 3 de la tarde, ¿no? Vayan pensando esta solución y a la final de la clase lo comenzamos a debatir. Ok. Consultas. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas para virtualizar la máquina virtual? ¿O todos han podido levantar el sistema? Por favor, pueden levantar la mano quien haya tenido problemas. ¿Nadie? Ok, veo que todos han tenido problemas para virtualizar. Vamos a explicarles cómo se virtualiza un sistema operativo para los que no conocen con VirtualBox. Yo para ello, bueno, hoy día en la madrugada envié una receta de qué es exactamente VirtualBox, cómo instalar en este caso un sistema operativo cualquiera dentro de una computadora y algunas posibles soluciones a los errores comunes que tenemos a la hora de tratar de virtualizar estos sistemas operativos. Vamos a hacer 3 cosas hoy día. Primero, voy a dar una introducción a la física experimental de partículas. Voy a ver 3 días de introducción de media hora probablemente, para que tengan en cuenta qué es lo que realmente están haciendo los colisionadores de partículas, o en el caso de neutrinos, cómo se generan los haces de neutrinos y cómo se detectan. Brevemente, ¿no? Pero quiero que entiendan que existen un estudio, en este caso tanto tecnológico y tanto analítico, en este caso, para poder entender qué es lo que realmente pasa, ¿ok? Para tratar de entender la naturaleza fundamental como se conocía actualmente. Entonces, basado en esta primera premisa, tenemos que hablar de un colisionador para comenzar, que es lo que yo voy a presentar hoy día. Entonces, voy a hablar sobre lo que es el colisionador de hadrones, un poquito, hasta cierto punto. Mañana vamos a continuar con las distribuciones de los términos cinemáticos que van a ser necesarios que ustedes conozcan para poder entender qué es lo que sucede en las gráficas que están teniendo. Muchos de estos resultados provienen de la primera clase que hemos tenido, donde se define específicamente eh, algunas variables como conservación de la masa, energía transferida y todo lo demás. Pero vamos a verlo desde un punto de vista más experimental, porque eso es lo que van a ver en las colisiones que van a generar en la máquina virtual. Y finalmente, algunas predicciones a futuro de lo que se tiene, al menos en la colisión de hadrones. Y un breve alcance de lo que es neutrinos, que les puedo dar una pequeña introducción a lo que conozco, ya que mi área en sí es más por colisionadores de hadrones. ¿Ok? Cualquier cosa ustedes me pueden consultar, yo tranquilamente les puedo orientar. Vuelvo a repetir, para los que recién han llegado, he propuesto cambiar el horario, en este caso adelantar una hora que sea de 1 a 3. Al final de la clase lo vamos a discutir de nuevo. ¿Ok? Bueno, comencemos. Vamos a hablar sobre la física experimental de partículas. Como mencioné, es necesario ahora ya no teorizar el modelo, sino tratar de encontrar un resultado o tratar de validarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de una forma muy compleja, tal vez decirlo, es usando laboratorios de inmenso calibre. En este caso, vamos a hablar una introducción pequeña respecto a lo que es el colisión de hadrones del CMS. ¿Ok? Pero esto es equivalente a los demás que existen dentro
del CERN. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Ok, a ver, ratitos. Se observa, por favor, ¿puedes aceptar a los que ingresan? Porque no me sale en la pantalla. Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿La física experimental de partículas para qué existe? ¿O para qué es? ¿O qué es lo que hace exactamente? Pues bueno, ya hemos discutido que existe un fundamento teórico, en este caso que es el modelo estándar. Es matemática pura y dura. Entonces, ¿cómo podemos validar eso? Pues bueno, con ciertas observaciones, comparando nuestros lagrangianos que pueden llevarnos a unas, por ejemplo, interpretación de colisiones, número de eventos, acoplamientos, valores de la masa de ciertos elementos, lo vamos a tratar de hacer respecto a un nivel experimental, en este caso con colisionador de hadrones. Hay otros casos que ya no colisionan hadrones, sino protón, perdón, electrón, positrón, que es por ejemplo colisionadores leptónicos, ¿no? En este caso solamente estamos hablando de hadrónicos. ¿Qué es lo que tenemos en un experimento del CERN, por ejemplo? Vamos a tener distintos niveles de estrategias de investigación, desde la parte teórica, que va a indicar, ok, más o menos este es el modelo que queremos trabajar, sea el modelo estándar o una variación del modelo estándar. Por ejemplo, supersimetría, algunos supergravedad, algunos límites tienen que existir, pero existe un grupo de teoría que trabaja dentro de estos experimentos. ¿Qué más podemos encontrar? Otras cosas como personas que diseñen estos trabajos, estos colisionadores de acá, para poder interpretar específicamente cómo una partícula puede ser detectada dentro de estos bichos, ¿no? Y indicar si es una partícula cargada, si no es cargada, o qué trayectoria puede tener. ¿Ok? Entonces también podemos determinar su momentum o la energía que pueda llevar, o incluso hacer un balance energético. Si es que alguna cantidad de energía que tú colisionas, digamos que fuera un valor numérico cualquiera, 2 por ejemplo, pero a la hora de hacer el balance final hay 1.5. Has hecho todo el experimento posible que se haga perfecto, pero te hace falta 0,5. Entonces algo se está perdiendo. Esa es una interpretación de que puede ser neutrinos o que puede existir algún otro tipo de información extra que pueda ser explicada a ese desbalance energético, ¿no? Ahora, como decíamos, hay una parte tecnológica bastante fuerte dentro del CERN, o sea, hay proyectos que se dedican a hacer algún tipo de estudio de un chip para poder detectar algún tipo de partícula. ¿Ok? Siempre hay colaboraciones en todas las universidades que estén asociadas o deseen estar asociadas con este tipo de experimentos. ¿Qué más podemos tener? Algo muy fundamental son los expertos en análisis de datos, que son los experimentales, los físicos experimentales. Pero todo en sí es física, porque trabajan en conjuntos. Si no trabajaran de esta forma, no se podríamos tener un resultado armonioso o incluso coherente, porque cualquier fallo que pueda existir puede ser una mala interpretación, ¿no? Por ejemplo, lo que alguna vez se postuló, perdón, se trató de entender un resultado que fue incorrecto, que eran los taquiones, ¿no? Que supuestamente se movían mucho más rápido que los de la luz. Eso es incoherente. Entonces, por ahí, ¿qué pasó? Al final, que fue un cable. Tuvieron que buscar todo lo posible y encontrar el resultado, bueno, el elemento que estaba fallando. Entonces, todos tienen que trabajar. En general, estamos hablando de una física ya casi teórica porque estamos usando modelos y experimentos. Eso se conoce más como fenomenología. Actualmente sería esto lo último que tenemos, ¿no? Tenemos algunos problemas, por ejemplo, que no hay nada nuevo por ahora, salvo las cosas que ya se han encontrado y se han verificado y encontró un resultado que, ok, este valor que tenemos no es coherente con el valor que se predice. Entonces, esa desbalance de valores se le conoce como anomalía, ¿no? Y, por ejemplo, puede dar una ventana, una física o un modelo más arriba del modelo estándar que permitiría explicar correctamente estos temas, ¿no? Entonces, ya hemos visto lo que es el modelo estándar,
es una obra de arte, es muy elegante, y esto se da gracias a tanto la parte teórica y la parte experimental. Y funciona muy bien. Está basada, como he mencionado ayer, estos últimos 2 días, en simetrías que permiten describir la naturaleza como está. SU1, isospin, SU2, LEF, SU3, cromodinámica, ¿no? Y lo interesante de esto que ha comprobado experimentalmente muchos resultados observacionales, con una gran precisión, felizmente. ¿Ok? Y hay otros no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que hace el modelo estándar, ya mencionaba, es describir la naturaleza como tal, pero en la naturaleza no todas las partículas están estables. Solamente un puñado de ellas son estables y que conforman, digamos, todo nuestro universo como partículas estables. Las demás son producidas a un nivel de energía muy alto y tienen una vida de promedio muy corta que se desintegran. Entonces, por ejemplo, si se produce acá un top, eventualmente va a decaer a otra partícula, puede ser que decaiga un char y así sucesivamente hasta la... Que estas tres partículas que conocemos, que conforman específicamente el protón, las combinaciones de estos de acá, o también el neutrón y el electrón, que formaríamos los átomos, ¿sí o no? Pero las otras partículas no. Necesitamos mayor cantidad de energía para poder observar la producción de estas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer esto? Como mencionaba, algunas de ellas son muy estables en la naturaleza, pero los otros no. Para poder acceder a este tipo de niveles, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué necesitamos para poder estudiarlos? Observando la lluvia de partículas que vienen de rayos cósmicos, del Sol, pues no podemos, porque nosotros no podemos controlar esos niveles de estudios. En cambio, si nosotros proponemos estudiar estas partículas en aceleradores, pues necesitamos construir uno que permita controlar con precisión exacta cómo producir estas partículas y eventualmente ver cómo hacer que estas partículas aparezcan y puedan decaer una respecto a las otras, ¿no? Entonces, como mencionaba, esto de acá nos dice que necesitamos unos niveles energéticos más arriba. Para ello necesitamos crear unos aceleradores. Ahora, por favor, acepta ahí, si no me sale esto. Como mencionaba, para poder predecir exactamente qué es lo que está haciendo el modelo estándar y qué es lo que se revalidó, digamos, el modelo estándar con estos colisionadores, vamos a hablar de lo que pasó. Un hecho concreto que ha pasado durante las últimas 100 años, para ponerlo en una fecha específica. ¿De dónde proviene el modelo? Con la necesidad de explicar justamente el origen fundamental de la materia, que sería el átomo, ¿no? Y sus interacciones. Eventualmente hubo descubrimientos que reforzaron una teoría, quitaron otra, pero fueron contribuyendo hasta finalmente tener la teoría del modelo estándar. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Pues tenemos el LHC, uno de los tantos laboratorios que pueden existir. Tenemos el Fermilab que se especifica especialmente a los neutrinos. Estos neutrinos son estudiados ahí. ¿Y a futuro qué se espera? Pues bueno, tenemos qué cosa, que podemos acceder a mayores niveles de energía que podemos acceder actualmente. Para dar una idea, la luminosidad ahorita está alrededor de, bueno, hasta el último running era alrededor de 300 inverse más, pero lo que se desea es multiplicarlo por 10, hacia futuro a 3000. Entonces, en esa cantidad de eventos que se pueda tener, para dar una idea general qué es luminosidad, o sea, la cantidad de eventos que podemos incidir sobre una colisión, va a ser mayor. Entonces, vamos a ver que van a haber nuevos proyectos que van a mejorar el HC. Incluso la parte tecnológica, algunos elementos van a ser repotenciados o renovados para poder, en este caso, ser más precisos a la medición fundamental de la materia. Acuérdense que los niveles son muy, muy pequeños. E incluso para interpretar necesitamos tener gente capacitada que tenga esa
intuición de cómo pueden ir con el comportamiento de las partículas, ¿no? Que sean precisos, porque todas estas reconstrucciones de partículas tienen cierta eficiencia para identificar una partícula respecto a la otra. Por lo tanto, tenemos que tener estudios independientes de cada partícula para poder decir, ok, este resultado que yo tengo es tanta energía. Ok, pero tiene una trayectoria específica. ¿Puede ser de qué partícula? Pues bueno, vamos a analizarlo. Tengo otra partícula con características similares, pero tiene una trayectoria distinta. Uno es recto y el otro es curvo. Ok, si está curvo y acá hay un campo magnético, pues acá tiene carga, ¿no? Y el otro, si es directo, ok, no está afectado, entonces no tiene carga. Ya tenemos una idea específica de cómo diferenciar uno respecto al otro. ¿Qué más puede ser? Pues tenemos que escribir un sistema de referencia de colisiones, que es generalmente el centro de masa. Vamos a ver, a través de la historia, nosotros podemos representar qué cosa, que se han presentado diversas observaciones e interpretaciones de ciertos resultados para poder determinar los descubrimientos de distintas partículas. Por ejemplo, el neutrón, como hemos hablado, que se descubrió por el balance energético para el decaimiento beta. Luego apareció Dirac, por ejemplo, postuló las antipartículas. Bueno, ya eventualmente se descubrió. También que hemos hablado respecto a a otras familias que pueden existir. Por ejemplo, primero se asumía que existía el electrón, después apareció el muón, ¿no? Una descripción en esta línea de tiempo cómo fue descubierto, ¿ok? Entonces la primera línea de acá arriba interpretaría en qué momento fue descubierto cada partícula. Entonces por eso están los piones, los mesones, otras partículas, otro tipo de interacciones. Y finalmente casi a lo contemporáneo se puede decir que hemos descubierto los bosones Z o incluso el TOPS. Y mucho más actual, el Higgs. Claro, en los años 1970 por ahí se postuló el Higgs, ¿no? Entonces el Higgs va por acá también algo teórico. Pero, ¿qué es lo que hace en este caso el colisionador de hadrones o uno de los tantos que tenemos? En este caso vamos a centrarnos al CIEMES. Podemos hacer revalidar el modelo que hemos construido en base a las observaciones, tanto de electrodinámica cuántica, las interacciones que puedan existir como el bosón W, el Z. Y cuando ya comenzaron a construir este gran colisionador o laboratorio, por ejemplo, en 2006 se pudo demostrar, bueno, se pudo redescubrir estas partículas una tras otra en el HC desde el 2006, que comenzó los primeros running. Es decir, se pudo revalidar el modelo, incluso mejorar las precisiones de ciertas constantes o parámetros que quieran estudiar. Hay que recordar de que no todos los laboratorios van a coincidir en el mismo estudio. Por lo tanto, darle unas ideas, por ejemplo, en el HC tenemos 4 colisionadores. En 4 puntos van a colisionar las partículas. Estos 4 puntos, hay ubicado un laboratorio. Está el CIMES, el ATRAS y el HB. Y otro más que es el ALICE, si no me equivoco. Entonces, cada uno se especializa en un tipo de colisión. Pero el CIEMES y el ATRAS son los que permitieron trabajar de forma independiente el tema del Higgs. Para el 2012, ¿qué hicieron? Independientemente descubrieron lo mismo, con una precisión muy, muy alta, casi 5 sigmas por ambos lados, y el promedio entre estos dos, casi 5 sigmas. De tal manera, cuando tú distribuyes la información en sigmas, que se refiere a la confiabilidad de que tu trabajo, que tu resultado sea 100% descubrimiento, se va a dividir en distintos niveles, un sigma, 2 sigmas, 3 sigmas. Cuando ya estamos hablando de 5 sigmas, se considera un descubrimiento porque el porcentaje de error es muy pequeño. Entonces, independientemente de los dos, pudieron descubrir el Higgs en el 2012. Casi después de no sé cuántos años, 30, 35 años de postulado de Higgs, se pudo demostrar que sí existía y premio Nobel para él. Entonces, a pesar de que el modelo funciona y demora crear algo que lo permita revalidar, toma un tiempo, ¿no? A futuro, probablemente si extrapolamos esta información, vuestra línea de experimentos, de teorías que van y vienen para tratar de explicar un tipo de límite que puede existir,
pues va a seguir continuando. Esperemos que la nueva actualización del SAR o tantos otros laboratorios mejoren la precisión de estos datos, ¿no? O inclusive revele algunas partículas que son exóticas hasta el momento, por ejemplo, materia oscura. A ver, ¿dónde estoy? Ok. Entonces, ¿qué hace exactamente un físico experimental? Vamos a separar a los teóricos del experimental y el que está metido en la tecnología. Un físico experimental va a tratar los datos que nos da las máquinas o los colisionadores, analizando e interpretando cada resultado que pueda tener e incluso combatiendo específicamente un problema, algunos resultados que pueden ser muy similares. Para decir, tú quieres estudiar una interacción específica de tus colisiones, pero tienes otras colisiones muy similares. Imagínate que tus eventos que tú controlas, y son 100, de esos 100, uno es el evento que tú estudias y los otros 99 no, pero explican casi, son los similares. Entonces, a ese evento de que tú estás estudiando se le considera como señal. Y a las otras como background, y vulgarmente lo podemos decir basura, que te impiden entender ese resultado coherentemente, ¿no? Entonces los físicos experimentales van a luchar para poder discriminar la parte que es el background, que proviene de otros procesos, que interfiere en tu resultado que quieres estudiar. Entonces, ¿qué más hace? ¿No? Por ejemplo, estudia el modelo estándar en altas energías, ya que inicialmente hay que considerar que las colisiones que tenemos en naturaleza son a bajas energías. Si ustedes quieren acceder a nuevas partículas, a nuevas interacciones, tienes que ir a otra escala. Por lo tanto, tienes que estudiar el modelo estándar a una escala mucho mayor. Y en esa escala van a haber producciones o decaimiento de partículas que tú quieres estudiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puede aparecer? Puede aparecer ciertas desviaciones, ciertos procesos nuevos. Por ejemplo, la anomalía del G-2. Entonces, vas a encontrar un resultado, probablemente no sea coherente con la realidad, y van a aparecer teorías que van a tratar de decir, ok, yo tengo esta teoría que probablemente te interprete correctamente eso, pero asumiendo ciertas cosas que a futuro puede ser derribado por la parte experimental, ¿no? Entonces, en las colisiones, no solamente tenemos un tema que proviene netamente de la información de parte de aceleradores. La información también puede ser por ejemplo, la parte cosmológica, la parte de radiaciones de partículas que entran a la atmósfera. Pero, como mencionaba, estos términos, pero estos estudios no son controlados por nosotros. Nosotros tenemos que controlarlos. Incluso, si diferenciamos, por ejemplo, experimentos de oscilaciones de neutrinos, su estructura es diferente. No hay colisiones, sino ellos analizan las posibles interacciones que puedan tener en base a su oscilación de sabor que tienen en su trayectoria, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los resultados que pueda medir el físico experimental en el HC tiene que estar en armonía con ciertos resultados que vengan de otras ramas, por ejemplo, cosmología, astronomía, que pueden predecir ciertos resultados. De cosmología proviene, por ejemplo, la cantidad de materia oscura que puede existir. Entonces, tiene que respetar sus propias restricciones. Incluso de cosmología te puede restringir más o menos en qué nivel puede estar los términos de masa de los neutrinos. Entonces, a pesar de que son líneas un poco desviadas, pero van a poder trabajar en conjunto para poder dar una interpretación correcta de la realidad. ¿Hasta ahí alguna consulta? Porque esta parte de acá es más de debate. ¿Todo claro? Ok, todo claro. Ahí me ayudas, por favor, Alexander, si es que hay consultas en el chat. Ninguna consulta en el chat. Ah, ok, hay una. Todo claro, ok. Entonces, como mencionábamos,
Los aceleradores son máquinas que nos permiten investigar altas energías. Por lo tanto, lo podemos considerar como un gran microscopio para poder analizar qué es lo que sucede a un nivel muy, muy pequeño y jugando con el nivel energético que podemos controlar. Pero cabe recalcar que estos aceleradores que tenemos, o tanta elementos o máquinas que podemos crear para interpretar esto, no todos están destinados para la investigación. Hay que recalcar que también hay aportes para que pueda hacer, por ejemplo, en hospitales, en lo que es radiaciones. Hay ciertos, por ejemplo, el ciclotrón, que es muy usado para poder hacer un análisis específico de física médica. Todo esto se podemos trabajar. O sea, es en sí el progreso que tenemos en base a las investigaciones de colisión de partículas o de física de las energías, en el principio no da un resultado coherente de dar un apoyo hacia la humanidad. A futuro se pudo interpretar y buscarle un resultado, bueno, una aplicación directa, en este caso para la física médica. Y ahora allí se generó una nueva línea que puede tranquilamente apoyar para las personas. Sí, en este caso, Eduardo, lo que voy a hacer es más o menos tomarme unos 40 minutos o 20 minutos más para dar una idea de general respecto a lo que pasa en colisionadores, para entrar en detalle por qué queremos usar esta máquina virtual y sus componentes que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, como mencionábamos, como estos elementos de acá son los únicos estables en la naturaleza, y estos elementos de acá, pues no, hay que crearlas. Y para crearlas necesitamos una energía muy, muy alta. Porque acuérdense que estos son estables, estas no. Estas eventualmente decaen y estas son las que aparecen en nuestra vida diaria formando los átomos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dependiendo de la colisión que tengamos, sea de protones o sea de electrón-positrón, podemos generar un tipo de análisis o resultado, incluso niveles energéticos. En el caso que estos elementos generen alguna producción específica que no conocemos, probablemente de una ventana nueva física. ¿Ok? Por ejemplo, acá te decimos de que puede existir una inmensa cantidad de partículas nuevas que puede predecir si es que estamos a un nivel energético o simplemente que todavía no conocemos la naturaleza como tal. ¿Ok? Eso es lo que predice acá. Vamos a ver. Normalmente, nosotros cuando colisionamos las partículas, vamos a describir que son elementos que aceleran partículas desde un punto de inicio y van a ser giradas a través de su estructura, de tal forma que por un lado vas a tener unas de partículas y por otro también, en dirección contraria. Estos van a ser acelerados para que agarren digamos, una energía casi relativista, o velocidad relativista, perdón, para que puedan colisionar. Entonces la cantidad de partículas que tienen que ser disparadas es enorme, para que haya una mayor cantidad de probabilidad de que un gran porcentaje de ellos colisionen entre sí. Ok, acuérdense que las colisiones tienen que ser prácticamente instantáneas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tratar de generar mayor cantidad de eventos para que podamos tener una mayor probabilidad de resultados específicos que queremos estudiar. La energía actual que se quedó el running es al 14 TeV, 7 TeV por cada haz que tenemos de protones, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque si nosotros tenemos mayor energía, vamos a tener facilidad de entrar a niveles de producción muy altas, es decir, tenemos un resultado muy energético, con una frecuencia muy alta. Y si tenemos esos resultados altos y queremos entrar a algo más pequeño, donde su energía y frecuencia es baja, esta posibilidad de las colisiones nos da una probabilidad de encontrar ese resultado. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un dado y este dado tiene, no sé, 1 millón de caras, asumiendo algo muy extraño, y nosotros queremos encontrar el valor 2012. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces tenemos que tirar para al menos tener una probabilidad
certera de encontrar ese resultado, prácticamente 1.000.000 de veces. Entonces, más o menos lo que tenemos que tener acá en cuenta. A mayor cantidad de eventos podemos tener una probabilidad mucho más fácil de que esto suceda, ¿no? De forma gráfica, podemos ver acá que tenemos que el LHC está compuesta por distintos distribuciones de cómo acelerar el proceso de las partículas para que puedan pasar a través de los distintos pequeños aceleradores y van a comenzar a girar, a girar, a girar y van a llegar a la sección donde van a estar ubicados los laboratorios que son independientes, ¿no? Por ejemplo, ALICE, Atlas, CMS y el HDB, donde van a colisionar y van a ser detectados dependiendo el enfoque de estudio que tenga cada uno de ellos, ¿ok? Por ejemplo, cuando llega a la última etapa, su cantidad de velocidad o el valor numérico es muy, muy relativista, o sea, prácticamente es alta, prácticamente la velocidad de la luz. Entonces son tan rápidos que van a poder colisionar y ser interpretados por cada laboratorio. ¿Alguna consulta para pasar la parte ya de colisión, para tratar de entender qué es la colisión? No, no hay consultas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es una colisión exactamente? Es como dos pelotas que chocan directamente. ¿Qué es lo que sucede realmente en la colisión? ¿Qué podemos interpretar respecto a este tipo de eventos que suceden en el HC? Nos preguntamos nosotros, los físicos, de altas energías, tanto los teóricos como los experimentales, o incluso los que están trabajando en la parte de electrónica. Nosotros ya sabemos muy bien que los protones, que son los elementos a colisionar dentro de estos laboratorios, están compuestos por elementos mucho más pequeños. Los protones están compuestos por quarks. Había una teoría anteriormente que se le decía modelo partónico para decir que okay, hay partes dentro del protón que van a ser, van a ser sus componentes. Se le considera partones. Entonces, ¿de qué tenemos como partón? Los quark y gluones. Estos elementos en realidad son los que colisionan, no el protón en sí. Entonces, si yo te pregunto, si acá tenemos 7 terabytes, perdón, 7 telectronvoltios y 7 electronvoltios, y nosotros sabemos que un protón está compuesto por partones, la colisión va a ser directamente con los 7 electronvoltios o con una parte que colisione realmente. En realidad va a ser con una parte de estos elementos, que es un partón. Por ejemplo, si asumimos que tenemos el quark, los quark y los gluones, solamente hay 4 partículas. Entonces, más o menos asumimos que 7 entre 4 es un poquito mayor que alrededor de 1, por dicho. Entonces, va a decir que la colisión real va a ser alrededor de 1 o 2 electronvoltios. Entonces, lo que realmente estamos teniendo es que la cantidad de energía que queremos aumentar, al tratar de tener mayor energía de las colisiones, es en realidad de los partones que queremos que se maximicen. Porque si estas altas energías que podemos acceder permitirían llegar a estudiar colisiones específicas. ¿Ok? Acuérdense que los partones van a ser necesarios. Ahora la pregunta es, ¿cómo modelamos los partones? Pues, naturaleza, por el momento no podemos hacer eso. ¿Ok? Acuérdense que están dentro del protón y hay un postulado de cómo puede ser. Les voy dando una idea. En las máquinas virtuales existen un programa que se considera Parton Function Distribution, distribución de funciones de partones, es decir, una posible forma de interpretar el protón para poder describir cómo interactúan cuando colisionan las partículas de protón-protón en un evento específico. Acuérdense que estos eventos específicos van a depender específicamente de lo que sucede acá, si hay interacción electromagnética, si hay interacciones de color, todo va a depender de ello. Entonces, ese programa va a tratar de usar una distribución específica para un estudio específico.
Entonces no se puede usar la misma distribución de partones para todos ellos. Hay que independizar el modelo, es decir, la colisión o el estudio que tengamos, ¿ok? A ver, nosotros ya hemos hablado que las Él, colisiones... Sí, dime. disculpa, en este punto es lo que nosotros estudiamos en realidad es el resultado de la colisión, pues, o sea, Exactamente. cómo después del choque viajaron las partículas que resultaron. Claro, esos viajan hacia los detectores, pero hay que saber de que esta colisión de esas partículas, los que salen los residuos, hay que tener que sean muy energéticos para poder interpretarlos, porque Claro, si no son muy energéticos, no se pueden interpretar. claro, pero ahí, por eso nosotros después ocupamos los propagadores, porque esos son los propagadores de las partículas después del choque. Cómo se comporta la partícula cuando ya fue creada después del rompimiento. Ahí tenemos el propagador de un fotón, Claro, o sea, ese puede ser general. En realidad, vamos a ver que existen distintos vértices. Entonces, el Y, y, choque, y el estudio, el dime, momento dime, justo del choque es un punto oscuro, po, es un punto que no no vemos. sabemos. El vértice son como cajas oscuras. Claro, pero al menos podemos interpretar algunos resultados con bueno, con los detectores, ¿no? Y decir, ok, más o menos esto proviene de un tipo de cierta interacción y le das una característica. Pero hay Es, que tener en cuenta que esto viene ya de las observaciones y los estudios que puedan tener. esa es como la caja negra de la mecánica cuántica, en que nosotros tratamos de ver como que las partículas fueran puntuales, Ujú. Pero pero acá no, acá vamos a menos postulas de que los partones tienen una estructura específica. ya, Va a depender de integrales y todo eso. Cuando colisionan, ahí va a entrar las funciones de Partón para ya, poder resolver esta pregunta, ¿no? ahí dan Porque alguna por distribución, por ejemplo. una distribución, y como mencionaba, la distribución va a depender específicamente del tipo de interacción que aparezca. Ok. Entonces, en MACRAD, por ejemplo, vas a poder configurar qué tipo de PDF quieres usar. Por ejemplo, tú tienes una producción que te recomienda una página X, ¿no? O un estudio específico. Ok, ¿quieres reproducir este evento? Ok, haz esta colisión, pero indica que la colisión use esta PDF. Entonces, ellos te recomiendan porque es más realista a lo que realmente han encontrado en base al experimento. Pero ese PDF, ¿qué son? ¿Son probabilidades de choque entre uno y Probabilidad otro? de distribución de las de partes de que cuánto momento pueden llevar cada Ya, partícula. ya, ok. Nosotros no controlamos esto, no sabemos cuáles son exactamente. Podemos interpretarlos, sí, pero ¿en base a qué? Lo único que controlamos a nivel de colisiones es la parte lineal. Es decir, les pregunto, acá se están a 1 metro de distancia, digamos que están los protones. Saben que esto en menos de un segundo colisionan. Pero a 1 metro de distancia, antes que colisionen, la dirección del momentum es transversal o es en esta dirección, paralela al eje de acá, de colisión. Solamente en esta dirección, ¿sí o no? Es horizontal. De acá también. Lo único que podemos controlar es este momento lineal, que en el inicio, antes de la colisión, los momentos transversales no existen. Es lo único que controlamos. Lo que pase acá ya es distinto. Algunas partículas salen de forma perpendicular, otras muy lineales, pero lo que nos queremos mayormente son partículas que tengan casi forma perpendicular, porque se nota que son muy energéticas. ¿Ok? Acuérdense que cuando nosotros tenemos colisiones vamos al caso más sencillo, dos pelotas. Las pelotas pueden chocar por los bordes o directamente. Nosotros queremos que las partículas choquen directamente para que haya mayor probabilidad de que otras partículas sean creadas, ¿no? Es decir, que mayor cantidad de energía de los partones que interactúen más para poder producir algún tipo de estudio, ¿no? Para hacer un tipo de producción específico, ¿no? Gracias. Ok, creo que otra consulta, un segundito. Em,
No, son mucho más potentes en este caso, porque los imanes que tienen ahí, sí, no me recuerdo exactamente qué magnitud, pero son demasiado potentes para poder hacer girar estas partículas dentro de los aceleradores. En este caso tenemos lo que es el CMS y Atlas, no tienen la misma magnitud de los campos magnéticos que podemos manejar. Van a ser independientes, ¿ok? Va a ser específicamente para el tipo de estudio que tengamos, ¿ok? No sé si eso responde a tu pregunta, señorita Denise. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces, vamos a ver. Hasta el momento ya hemos visto de que las colisiones van a ser por partones, es decir, una pequeña parte de los protones. Ahora, ¿qué es lo que va a aparecer después? Pues van a aparecer diagramas. Estos diagramas te van a interpretar qué cosa va a aparecer detrás. Por ejemplo, acá tenemos qué cosa, tenemos una representación de las posibles interacciones que existan, sea parte de electromagnética y etc. ¿Qué es lo que realmente podemos querer acá? Tenemos conservación de carga, energía, momentum, carga, paridad y tiempo y otras cosas más. Porque recuerda que queremos controlar la mayoría de elementos posibles acá. Acá hay una estructura específica de cómo existen las colisiones. Bueno, más que nada acá. Hay una distribución casi cilíndrica para poder ubicar cuánto es el ángulo de desviación en el eje vertical, también cuánto es el ángulo y la dirección de Z, ¿no? Bueno, en este caso el PT. En este caso las coordenadas van a más o menos ser generalizadas o estudiadas por la parte del momento que puedan llevar, ¿no? En este caso, el momento transversal, que va a ser importante estudiar. ¿Alguna otra consulta? Creo por ahí. No. Sí, maestro. En el Fermilab, si no me acuerdo que demostró actualmente, lo que más recuerdo es el G-2, validó en este caso este estudio que inicialmente pensaba de que no era así. Entonces, el momento anómalo del muón es, bueno, se detectó, se predijo, en este caso alrededor de 2, se encontró un resultado y este resultado no era compatible con el experimento. Ahora, el HC, el Fermilab, a lo que tengo entendido, hace no mucho, a lo que puedo leer, es que sí, efectivamente demostró que el anterior experimento era válido. Por lo tanto, sigue existiendo la anomalía del muón, pero a un con cierta sigma, en este caso, creo que 2 a 4 sigmas están por ahí. Todavía no se ha confirmado, pero prácticamente ya es un hecho de que existe algo detrás de eso. Puede ser explicado por un nuevo modelo, más allá del modelo estándar. Probablemente lo vamos a ver un par de años, una pequeña resultado, ¿no? Y actualmente el Fermilab ahorita está tratando de trabajar lo que es bastante en neutrinos, que es muy distinto a lo que queremos acá. Acá hacemos colisiones de hadrones. ¿Ok, Carlos? Entonces, lo importante que queremos hacer acá es que queremos medir los acoplamientos. Estos acoplamientos te van a dar una idea de más o menos qué es lo que va a suceder. Porque acuérdense que si los acoplamientos son muy pequeños, la probabilidad de que esto se produzca es muy baja. Entonces queremos medir todo lo que sea necesario para poder aumentar la probabilidad de choque o sección eficaz y tener en cuenta ciertas leyes como la conservación de energía. Entonces, y incluso acá nos puede dar una idea de lo que puede ser interpretado con otros fenómenos, otra fenomenología. Por ejemplo, si estamos en supersimetría, fermión-fermión, bueno, dos partículas supersimétricas y acá una partícula de modelo estándar. ¿Ok? Justamente va a depender del acoplo. Y por lo general, si tú haces un modelo, esto es lo que se trata de maximizar, porque el acoplamiento es prácticamente proporcional casi a la probabilidad de que se genere este evento. Entonces va a depender también de querer maximizar la cross-section. Ok, vamos al gráfico. Nosotros hemos visto que la cross-section, como hemos definido anteriormente, va a dar justamente una interpretación de cómo están las colisiones. ¿Ok?
vamos a ver que las colisiones que podemos tener van a ser distintas. Vamos a ver que la cross-section, en este caso si vemos en este nivel, pentobars, picobars, etc, 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 vamos a ver que vamos a tener que distintas distribuciones de probabilidad de que se generen algunas partículas. Por ejemplo, acá tenemos en la W, el Z, en este caso el Higgs yendo a 2 fotones, donde prácticamente fue descubierto el Higgs a Z, Z, a Z, bueno, a un Z y un Z off-shell, en este caso virtual, y decayendo a 4 electrones. Lo que creo representar acá es que para poder acceder a distintos niveles energéticos tienes que aumentar la energía para poder entender a qué nivel más o menos de cross-section quieres llegar. Cuando haces un modelo nuevo, tú vas a tener un resultado similar para un decayamiento específico y vas a tener que subirlo hasta cierto nivel para poder ser comparable con él y evitar que esto de acá. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí se escucha. Ok, perdón, sino de que entró una llamada y estoy con la computadora y el celular a la par. Entonces, como mencionaba, acá hay una baja probabilidad de poder descubrir porque es muy niveles, muy procesos muy pequeños. Entonces, lo que queremos hacer es que tener que frecuencia de colisiones muy altas para tratar de aumentar la luminosidad. Y la luminosidad lo que te va a dar en este caso es la cantidad de eventos que puedes obtener. Acuérdate que estos eventos no son tan grandes, puede ser uno o dos, pero basta eso para tratar de entender de que puede existir tu modelo, ¿no? Por eso hay que tratar de discriminar la cantidad de eventos que puedan existir. El objetivo de la mayoría de estos análisis es aumentar la luminosidad para poder tener mayor rango de observación. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos colisiones, múltiples colisiones a través de la producción, bueno, de nuestro experimento de colisiones de hadrones, no todos de ellos van a ser frontales. Algunos de ellos van a ser casi, digamos, periféricos, o sea, por los bordes. Como digamos dos pelotas que colisionan solamente por los bordes. Si nosotros asumimos eso, es que se van prácticamente ir lineales. ¿Ok? Prácticamente estas líneas de acá, cuando colisionan, son casi paralelas. Es decir, que su interacción es muy baja. E incluso la energía que puedan estar llevando ellos es muy baja. ¿Ok? Y a este concepto se le conoce como minimum bias. Entonces, en este caso, nosotros tenemos muchísimas interacciones que pasan de este tipo, y se le considera como background, y en algunos casos como vulgarmente como basura, porque impide identificar el análisis que queremos trabajar. Eso es un problema. En caso contrario, de estos eventos que cuando colisionan estas partículas, bins de partículas, de protones, algunos de ellos, muy pocos, van a hacer una colisión frontal, algo muy energético. Por lo tanto, la estructura de cómo aparecen estos elementos van a generar suficiente energía para poder generar procesos o diagramas para hacer interpretar algo de un estudio específico. Y esto es lo que vamos a ver en MAGRAD, colisiones de protones, y van a saber bueno, la forma gráfica no lo vamos a ver, pero sí interpretar los resultados. ¿Por qué? Porque el orden que se va a generar de la cross-section es alta para algunos eventos, y también algunos resultados interesantes como puede ser la cantidad de momento final después de cada partícula. Entonces, estos eventos son muy, muy pequeños. Entonces la pregunta es, si tenemos pocos eventos, con la cantidad de eventos simultáneos que aparecen en otro lado, hay que tener una técnica específica para poder discriminarlos, que es la señal y el background. Entonces, estos eventos es como buscar una aguja dentro de una basura. Hay que tener mucha experiencia, mucha capacidad y mucha resolución de la parte técnica, en este caso de los experimentos, para poder encontrar esta aguja, en este caso en forma análoga, a la producción que podemos tener. Por lo general, lo que se busca siempre es tener partículas que tengan momento lineal transversal.
¿Por qué? Porque se consideran que son mucho más energéticos. ¿Ok? Se determina al final. Entonces, hay que tener en cuenta de que lo que queremos al final es solamente buscar partículas con PT muy alto, porque eso es lo que realmente nos va a poder... Ok, ahora, si tienes colisiones de partones, van a ver que salen jets, que son considerados como partículas que vienen del quark, bueno, familia del quark o gluones, o incluso alguna discriminación que puede ser un decremento de una partícula electrónica que se comporta como jet también. Hay estrategias para poder discriminar una partícula con respecto a la otra. Voy a hablar brevemente eso el viernes, pero la idea es que ustedes entiendan que puede haber error de tratar de interpretar una partícula con respecto a la otra. Entonces, por ejemplo, acá vemos el número de interacciones por la cross section y más o menos la cantidad de luminosidad que hemos tenido en ese entonces para poder entender cuál es el proceso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la cross section, la cantidad de eventos por cross section que podemos tener y podemos llegar a entender que eso proviene de una luminosidad de 10 a 40, 40, bueno, en este caso por inverse, ¿no? Picobars, perdón. Bueno, hay que respetar su notación. Entonces, todos estos procesos es lo que realmente sucede dentro de las colisiones o la parte experimental. Ahora, el modelamiento que genera dentro de estas colisiones es por Monte Carlo, porque nosotros no conocemos la naturaleza. Hay que buscar eventos aleatorios para reconstruir ciertos elementos. Y lo primero que va a hacer MAGRAD es hacer la reconstrucción de la matriz, bueno, un elemento de matriz que es la probabilidad, en realidad, de la matriz M que hemos visto la otra vez, bueno, el m cuadrado para poder determinar la amplitud de la cross section o la tasa de decaimiento que hemos revisado, va a ser dado justamente por bueno, un programa que te va a generar valores aleatorios y te va a dar una interpretación de lo que puede estar sucediendo acá. Claro, con cierto margen de error, ¿no? Acá tenemos finalmente, ya para cerrar la parte introductoria de lo que quiero hacer respecto a la física de partículas que van a ver acá, es que si acá tenemos demasiados eventos y algunos de ellos son realmente nuestras señales, la cantidad de tiempo que consume para poder interpretar estos resultados es enorme. ¿Por qué? Porque los eventos que tienen son miles de miles que pueden existir en nanosegundos. Entonces, la capacidad de discernir un evento con respecto al otro tiene que estar bien configurados en la parte tecnológica para poder decir, ok, en este segundo hay 1000 eventos, ok, yo solamente te voy a presentar 68, como está acá. Estos 68 son tentativas a poder describir algún tipo de fenomenología que ustedes están estudiando. ¿Ok? Y eso va a depender de la resolución, por ejemplo, del detector, ¿no? En este caso, si es Atlas, IMS, ALICE o el HC o el HB. ¿Ok? Entonces, ya con esto de una idea general de lo que hace la física experimental y qué es lo que vamos a ver en el tiempo que resta respecto al taller. ¿Ok? ¿Alguna consulta, sino para entrar a la instalación de las máquinas virtuales? ¿No? Bueno, entonces, pregunta concreta. ¿Quiénes han podido instalar la máquina virtual? ¿Puede levantar la mano, por favor, para hacer un conteo rápido? Ya veo que algunos tienen problemas, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿quién consultó primero que tenía ese problema? Ah, dime, Eduardo, ¿qué pasó? ¿Qué error te salió? Buenas tardes, profesor. Bueno, estaba siguiendo la guía de instalación y, o sea, ya pude crear ya la máquina virtual. Lo puse en Linux. Ujú. Y, y bueno, a la parte de configuración,
me indica que tengo que ir a almacenamiento. Y luego de almacenamiento tengo que ir a una carpeta que dice vacío, pero no, a mí no me sale. A ver, voy a dar una pauta general para ver cómo... Ya instalaste ese VirtualBox, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces voy a dar un pequeño repaso y dame un segundito. A ver. Ya pueden bajar la mano, ya con más o menos una idea de cuánta gente... Ok, yo he subido esto a la página, eh, al Classroom, de cómo usar una máquina virtual. La primera parte es clásico, de cómo usar, cómo ejecutar, ¿ok? Los que quieren instalar por su cuenta. Entonces vamos a ir directamente a lo que es el cargado de la máquina virtual. Como yo ya le he dado eso, lo que tienen que hacer es esta parte acá. Es, ok, abres el sistema como nuevo. Acá lo que queremos hacer es, como ya está predeterminado esa máquina virtual, solamente lo vamos a cargar. Vas a nuevo, ingresa al modo experto, vas a lo que es escoger la máquina virtual, te va a salir a agregar el disco de imagen que ya está descomprimido, más o menos 50 gigabytes, y lo seleccionas, de tal forma que lo abres y ya recién lo escoges, ¿no? En este caso, bueno, acá está, escoges esta máquina virtual y finalmente lo creas. Y te va a crear y va a cargar el archivo, ¿no? Como importar el archivo de ya creado. Y con eso solamente te das extract y ya debería correr. No sé si has observado este pequeño tutorial. Eduardo. Sí, pero, o sea, yo me quedé en la parte de almacenamiento nomás, pero cuando entré en esa opción no me salía la parte de vacío. Ahí sí podría retroceder un poco el PDF, por favor. Está en el Classroom, lo puedes descargar. No, sí, O si no, para indicarle en la a ver, parte que justo me ¿a quedé. qué nivel? A ver, tú dime y yo te indico. Ya. Miguel, disculpa una consulta. Cuando yo ¿Sí? entré, descargué el archivo este grande, que hubo un punto VDI, Ujú. la carpeta en la que tenía todas las cosas que subiste el otro día, que estaba Ubuntu.vivox, Ubivox. Sí. Entonces yo le di clic a Ubivox y se abrió todo el tiro. Ah, ya, algunas veces sí. Ahora puedes intentar también hacer lo mismo, Eduardo. Vas a ubica el archivo y dale clic nada más. Y a ver si es que pasa, si es que lo levanta rápido. Yo le Está di bien. clic al azul, al que dice Ubivox. Ah, ya, ya, no, que en este caso yo estoy cargando la imagen del disco. Bueno, ambos son equivalentes en realidad, pero si quieres ser más puntual, usa esto, ¿no? O si no, al final de la clase si es que todavía tienes complicaciones, te oriento un poquito, ¿ok? ¿Quién más ha tenido problemas para la instalación? ¿A quiénes le ha salido este error? ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas para virtualizar? Ok, ok. En el caso de general, las máquinas que solemos comprar nosotros, o sea, independientemente de la marca, algunos de ellos están por default eh, con la opción de virtualización apagada. De tal forma que ustedes tienen que entrar al BIOS para poder modificar este error. Porque no te va a permitir, porque a veces hay conflictos en VirtualBox con el sistema, así que tener cuidado bastante. Especialmente los que están en Linux. Tengan mucho cuidado cuando instalen el VirtualBox en Linux, porque probablemente los pueda hacer fallas en su sistema. Así que es más controlable en Windows. Si tienen este problema, lo que van a hacer es que acá hay una pequeña introducción de cómo entrar al BIOS, cómo buscar bueno, en este caso, el, el elemento que tienes que prender para, mejor dicho,
la opción que tienes que acceder y poder activar la virtualización, ¿no? Y recientemente van a poder virtualizar. Y acá hay otras notaciones específicas de cómo hacerlo, ¿no? Y si todavía tienen problemas para entender esto, acá hay algo simple. Acá hay un pequeño video que les he colocado para que te indique dónde ubicarlo específicamente, eh, cómo entrar a tu BIOS y cómo configurarlo. Ok, toda marca tiene una forma independiente de entrar al BIOS. Algunos es con escape, otros con F1, otros con F2, F8 o F12. Se va a tener que googlear tu marca, ¿no? Por ejemplo, Sonic. Te va a decir tal tecla. Vas a apretar y vas a seguir los pasos de ese video. Ojo que esto tienes que apagar tu computadora y tienes que entrar a ello. Ahora, ¿quiénes ya conocen los comandos para trabajar en Ubuntu? Supongo que un poco más de la mayoría, ¿no? Pero un poco más de la mitad. Entonces, también he enviado una pequeño PDF de los comandos necesarios que tienen que tener en cuenta para que ustedes puedan manejar correctamente esta máquina virtual. Ok, antes de entrar a la máquina virtual, ¿alguna consulta? Ok, vamos a hablar brevemente. Por favor, pregunten porque esto de acá sí es necesario que ustedes sepan. A ver, un segundo. Ok, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los programas que vamos a trabajar. Ok, antes de entrar a la máquina virtual, vamos a explicarles qué software libre hay para cada experimento. Entonces, este archivo los voy a subir ahora. Les explico más o menos algunos experimentos comunes que se encuentran actualmente funcionando. El colisionador de hadrones, que ya hemos hablado de ahora, que existe en el Atlas, y el CMS para poder discriminar algunas interacciones de partones, ¿no? En este caso, hadrones. Hay otros experimentos que son específicamente para detección, bueno, para interpretar las oscilaciones de neutrinos. Por ejemplo, el experimento T2K, y a futuro, el más interesante al momento, es el experimento DUNE. Cada uno tiene su propia estructura de especificar cómo se detectan estas partículas. Acá es interacciones de hadrones, en otros casos, por ejemplo, el LED es para protón-positrón, y acá es detección de oscilaciones de neutrinos, ¿no? Acá específicamente para ver el delta CP de oscilaciones de neutrinos que podemos tener. Acá hay una idea de más o menos cómo es el experimento, ¿no? Atravesando neutrinos desde el Fermilab, en este caso con el NIR detector y el y el PAR detector, ¿no? Para ver cómo oscilan los neutrinos de un punto 1 a punto 2 atravesando la materia. Ok, los software que vamos a ver ahora son necesarios para poder describir las interacciones que vamos a hacer específicamente, al menos en este taller, es para drones. ¿Ok? Y les voy a dar una idea general de otras. Delfes te permite, digamos, reconstruir las partículas que podamos tener dentro de las colisiones de hadrones, pero a un nivel, digamos, rápido, sin tanto detalles, ¿ok? Que hay un margen de error pequeño, pero si quieres hacer más detalles, vamos a usar otros otros programas. Después, MATGRAD va a permitir generar estos programas, estas interacciones. Es decir, MATGRAD va a resolver la ecuación de la cross section, en este caso. Acuérdense que tienen el m cuadrado, y el m cuadrado va a ser resuelta por el Monte Carlo. Y luego se va a pasar a Delphis para tratar de interpretar qué sucede ahí a nivel de colisión. Luego está a nivel de hadronización, es decir, las colisiones pasan al orden inicial, a vértice, y después comienzan a hacer desintegración una tras otra. Pythia va a hacer eso, va a hadronizar estas partículas.
GMC es muy similar a Pythia, pero Pythia jala a GMC para generar algunos eventos. FastJet es para poder identificar, poder describir cómo es un jet, es decir, los partones, en este caso puede ser un quark up, tiene que ser estrictamente identificado por un FastJet. Como mencionamos en la introducción, que es una distribución de función, perdón, de partones, el PDF. Necesitamos algo que sea coherente con esos choques que hemos explicado, que los protones chocan, pero no chocan literalmente ellos, sino sus partones. Y esos partones tienen una información específica, que son los PDFs. Y llevan la información de cuánto momento pueden llevar uno y el otro. Y van a calcular ello. Entonces, cada, cada PDF va a ser interpretado, bueno, o dado por este programa. Y finalmente, lo que yo quisiera explicarles a ustedes es Checkmate. Es más o menos para un lenguaje de C++, para poder identificar ciertos eventos de un modelo, puede ser el modelo estándar o otro modelo, y decir, ok, tus eventos van a ser comparados, si es que tienes un modelo que tú propones, con los resultados de ciertos análisis de Atlas o CMS. Y vamos a decir si tu modelo encaja con los límites estudiados y si esos límites son coherentes o no. Ok, va a ser como una comparación de información más que nada, ¿no? Para ver si es que tu modelo puede ser descartado o en el caso que quieras estudiar un punto específico, vamos a ver qué tipo de cortes cinemáticos pueden existir. Es decir, cuando hablo de cortes cinemáticos me refiero a la discriminación de una partícula con respecto a otro, por ejemplo, si es que una partícula lleva carga, si es un tipo fotón, si es un tipo electrón, si es un tipo muón, e incluso de estas partículas, cada una de ellas tiene una estructura específica de diferenciar un muón con menos energía con otro con más energía. ¿Ok? Incluso los jets, que son mucho más complicados de manejar. Ahora, si ustedes quieren trabajar de forma más, digamos, gráfica para interpretar ciertos plots respecto a la distribución de eventos, pueden usar root. Root es muy importante para poder justamente discriminar de forma gráfica la señal con el background. Incluso acá bastante trabajan con inteligencia artificial para poder discriminar estos dos resultados, ¿no? Acá hay una pequeña idea de lo que hay. Ahora, como nuestros compañeros mencionaban ayer, ok, hay una pregunta. Ok, nosotros usamos MAGRAD. Ok, MAGRAD funciona muy bien. Actualmente, MAGRAD tiene un par de modelos. La pregunta es, ¿y los demás modelos cómo lo podemos observar? Si ustedes van al MAGRAD de 2015, 2016, van a encontrar más modelos. Y después pueden descargarlos y solamente lo copian, lo adjuntan y listo, ya corre el programa. Ahora, si ustedes quisieran crear un nuevo modelo, ya esto es más complejo. Tienes que llegar a bueno, en este caso tienes que estar en un nivel un poco más alto, debido a que la complejidad de manejo es ya a nivel de investigación o inicios de investigación. Te puede tomar un par de meses, pero lo vas a lograr. Entonces, la pregunta es, ¿qué camino quieres tomar? ¿Un modelo que vaya un poquito más allá del modelo estándar o que generes un modelo distinto al modelo estándar o que contenga el modelo estándar? Entonces, el primero de ellos es Fein Rules. Fein Rules te va a permitir mantener el modelo estándar, agregar nuevas partículas en base a tu simetría que quieras trabajar. Entonces, tiene que respetar las simetrías y te va a generar un programa que permita ser usado en MAGRAD y hacer investigaciones a nivel de colisiones para tus partículas nuevas. Y la puedes comparar con los resultados observacionales. ¿Ok? Y ahí puedes usar incluso Delfes para poder analizar algunos resultados, o puedes usar MagAnalysis o Checkmate también, pero por lo generalmente para el nivel modelo estándar es Delfes, Pythia y root, bastante root. Y si quieres hacer un modelo supersimétrico, pues les presento Sphino. Sphino hace lo mismo que Fein Rules,
pero con una diferencia, que esto es para modelos supersimétricos. Tanto para supersimetría mínima, un poco con ciertas variaciones como con CISO, por ejemplo, que es un mecanismo para dar masa a los neutrinos, o incluso pequeños indicios de gravedad, que se llama SUGRA. Entonces digamos que hay dos partes, incluso hay más, hay uno que se llama SUSH, también similarmente para Desfino. Entonces te van a dar los resultados, digamos, los decaimientos te van a dar tanto de Desfino, pero Desfino trabaja con SARA. Con SARA te va a dar también los decaimientos con Desfino e incluso el UFO que necesitas para poder cargar más grave. En Felrus se puede hacer lo mismo, ¿no? No entro tanto detalle porque no lo he usado, yo uso Desfino, pero son similares. Y finalmente, si ustedes quieren entrar al lenguaje de experimentos de neutrinos, van a usar GLOBS. GLOBS te va a poder simular la estructura que presenté de cómo está dado Jung, ¿no? En este caso, oscilaciones de neutrinos en materia, desde el detector cercano con el detector lejano, a través de la materia. Entonces, todos estos programas son libres, los pueden usar, ¿ok? Incluso experimentar con ellos y encontrar un resultado con su grupo de investigación a futuro que estén por entrar o que ya estén investigando, ¿no? Y en el caso como yo mencionaba, Delfes es un programa que usa una interpretación de las colisiones, pero de forma sencilla. Es decir, no es tan real, pero sigue describiendo muy bien lo que pasa. Si ustedes quieren describir perfectamente lo que suceda, ya a nivel más profesional, se puede decir, o más técnico, tienes que usar Janford. Janford te va a permitir describir completamente la geometría, cómo se mueven las partículas a través de ciertos elementos que permiten describir estas partículas. ¿Ok? Esto ya es mucho más complicado, pero es necesario que usted sepa que existe algo que va directamente a ello. Y se preguntan, ok, hemos hablado de colisión de protones, que es el más grave, pero ¿y electrón-positrón? Pues se les presento finalmente Wizard. Wizard también hace colisiones electrón-positrón y te permite describir interacciones distintas a lo que son colisiones de hadrones. En este caso, permite describir, por ejemplo, acelerador LF. ¿De acuerdo? Ok, ya les presenté cuáles son todos los software libres, al menos los más comunes que yo uso, para que ustedes puedan darse una idea de lo que hay detrás. Yo sé que no todos tienen este conocimiento por ahora, bueno, hasta ahora, pero es necesario que sepan que para cada tipo de enfoque que quieras tener, hay un programa. Y ese programa te va a poder resolver tus dudas. Claro que está, que tienes que darle una cierta cantidad de empeño. Si no te gustaba antes lo que es la codificación, tienes que aprenderlo por necesidad, pero no es tan complejo. ¿Ok? Te va a tomar un tiempo, pero lo vas a lograr. Incluso hay mucha gente que participa en la investigación, sea tu orientador o tu compañero de desarrollo de proyecto. ¿Alguna consulta ya para finalizar las instalaciones? Ahí, Alexander, ¿me apoyas por favor mientras presento la máquina virtual? Esa guía la va a compartir. Sí, la voy a compartir. Entonces, las dos cosas que le he presentado ahora, la bibliografía está al fondo. Ahí están directamente los links de cada cosa que he presentado. Así que si ustedes quieren profundizar, van directo a ese link y ahí está la información servida para que ustedes comiencen a curiosear, ¿no? A ver. Espera un ratito. Mejor comparto toda la pantalla. Veamos. Hoy día es la parte de instalación. Ya tienen la máquina virtual. Supongo que la mayoría de ustedes ya lo tiene instalado. Así que si ven que mi computadora está un poco lenta, es que me estoy conectando de mi Linux a un Linux de mi facultad y ahí estoy virtualizando otro Linux. Entonces, para no dañar mi computadora, lo he tenido que hacer así. No lo hagan, por favor. Ok, no está funcionando la terminal. Vamos a ver. Acá está.
¿Se presenta mi pantalla? No, ¿no? Bueno, espérese. Ok. Entonces, vamos a ver la manual de instalación que yo he usado para poder instalar todos los programas que ustedes han visto acá. Bueno, acá no. Vamos a acceder. Para los que recién entran a Linux, CD se refiere un comando para acceder a las carpetas que tú quieres entrar, ¿ok? Por ejemplo, primero ls. ls es sencillo. Estos son los programas, los archivos que tenemos. Entonces yo todo he instalado a programs. Entonces voy a entrar cd, programs, y pueden autocompletar las palabras con shift. Entonces vamos a ls. No. ¿A cómo te refieres a eso? A ver, Eduardo. A ver, dime. Es que yo tengo algunos archivos, pero en el disco local de ella que tengo más espacio. No hay problema, porque lo que va a hacer VirtualBox es ejecutarlo desde ese disco. Ahí, Lo va a ejecutar. Es que, como creo que tú tienes problemas con la cantidad de espacio en tu disco sólido, ¿no? sí, un poco. Hay Ya, una no hay problema. consulta más. Cuando intento iniciar, me sale error fatal. Ok. Tienes que seguir el... ¿Dónde está? Uy, no está, ya lo cerré. ¿Te acuerdas que te puse una instalación, bueno, una solución para virtualización? En el archivo que está, puedes descargar, entra al Classroom, descarga el manual de VirtualBox y anda a la parte de abajo. Y te va a salir la opción, cómo virtualizar tu máquina, tu BIOS. Vas a tener que apagar tu computadora, entrar a la BIOS y activar esa opción. Entonces, chequea ese archivo, pásalo a tu celular y tienes que apagar tu computadora, no hay de otra. Y entrar a la BIOS y configurarlo tú mismo. ¿Y eso no afecta ahí a la A computadora tu en sí? No, pero tienes que tener cuidado, nada más. Ahí. Por si acaso, a veces afecta, pero tienes que tener cuidado con lo que haces también. Lo he virtualizado y no he tenido problema. Así que no instales otra cosa de más porque si no va a haber conflictos, ¿de acuerdo? Está bien, profe. Profesor, una consulta ahí. En caso que necesite un poco de ayuda para la instalación, ¿lo puede Eh, contactar por correo? ¿Sí? claro, por la Classroom me escribes, me publicas tu error y yo te respondo. Está bien. Ya, ¿Ok? gracias. Ok, entonces, como mencionaba, entramos a Programs y en Program ponen LS y acá están los programas que justamente les he presentado. Eh, Primero, queremos usar MATGRAD, que es nuestro objetivo inicial. Para ello tenemos que instalar primero root, que te permite interpretar ciertos resultados que tú quieres hacer. Jala root, MATGRAD, tienes que instalar el EHPDF para que pueda hacer la distribución de los PDFs, el FastJet para poder determinar cómo son esos elementos de acá. O sea, prácticamente FastJet, LHPDF y root necesitas para poder instalar recién MATGRAD. Pythia no es necesario, porque MATGRAD puede tranquilamente instalar de forma independiente eso. Pythia, yo lo he instalado acá para poder usar Checkmate. Es decir, Checkmate va a jalar FastJet, LHPDF, LGET-MC, LHPDF, MATGRAD, Pythia, root, todo, y Delfes. Es decir, este archivo puede controlar a MATGRAD y te puede dar mayor resultados. ¿Ok? Acá hay que tener cuidado también cómo trabajas acá. Y les he entregado mi modelo con que trabajo con mi grupo de investigación. Así que le voy a dar un par de cosas como para que tengan una idea de cómo exportar ciertos modelos que puedes encontrar en la web. ¿Ok? Como mencionaba, si quieres hacer tu propio modelo, FailRule sería el primer paso. Hay muchos tutoriales para que ustedes puedan iniciar su exploración de cómo interpretar, ¿ok? Y la preconsulta es, pero profesor, ¿cómo hago esto? Ya, tienes que saber qué es un lagrangiano. Por eso yo les expliqué el lagrangiano ayer, o sea, no les he puesto
algo por poner, sino para que ustedes sí tengan idea de que cuáles son los procesos que tienen que tener. O sea, tal vez ahora el nivel es un poco alto, pero eventualmente van a llegar, ¿ok? ¿Alguna otra consulta antes de continuar? Ok, entonces si no hay, eh, lo primero que tenemos que hacer, voy a colocar acá, es esto. Tienes que instalar Synapse, que es ¿qué es esto de acá? Es como una librería de paquetes. La clave, y ustedes ya lo saben, que es Head 2022, ¿no? No me está respondiendo bien. No, no me deja. Bueno, no me deja entrar al esto. Qué raro. Bueno, en fin, después ya les enseño. O por acá, si no. Acá está. Mejor entro acá. En otra máquina virtual. Un segundito. Ya está. Synapse te permite entrar a todas las librerías que tiene Ubuntu. Al menos en este caso está configurado para Ubuntu 16. Acá pueden encontrar cualquiera de estos elementos de acá. Sea Python. Vamos a ver un ejemplo. Y te va a indicar todos los archivos que tienes. Lo puedes ordenar desde la versión instalada, como en las últimas versiones, y los paquetes que has seleccionado. Entonces, lo primero que ustedes tienen que instalar es Synapse, por en el caso que ustedes no encuentren en el comando de instalación, ¿no? Por lo general, siempre es así. A ver, vamos a la máquina virtual mejor. Acá. Vamos a ir. Vamos a borrar todo lo que está ahí con clear. Vamos atrás. Por ejemplo, si ustedes quieren instalar el Fortran, pone sudo apt-get install gfortran. No. Ok, entonces puedes ver que estamos todos esos Fortran que están ahí son los que están disponibles para Ubuntu 16. Pero nosotros queremos la versión 5. Entonces, ¿qué haces ahí? -5. Y te permite instalar. O sea, te permite instalar cualquiera de estos archivos. Si ustedes quieren instalar todos, le pones un asterisco ahí al final. Y te va a instalar todos. Ojo que algunos de ellos pueden haber conflictos, tienen que tener cuidado. Por lo general les recomiendo que solamente hagan esto. Hacen para allí Fortran, C++ 5, también haces para GCC y G++, ¿ok? Lo mismo. Esta sería la orden para poder ser superusuario, instalar, ponen Enter y ya instalan. Las otras librerías lo hacen con Synapse, ¿de acuerdo? Acá le estoy dejando la forma de cómo instalar. Superusuario, apt-get install. Cuando les recomendaría que ustedes tengan una copia de seguridad de la máquina virtual, porque a veces que ustedes por explorar instalan algo y va a colapsar la máquina virtual. Tengan mucho cuidado. Entonces, cuando quieran instalar root, tienes que hacer esto. Vamos a borrar todo. Tienen que instalar estos paquetes que te está pidiendo sí o sí root para que pueda correr. Eventualmente también otros elementos opcionales. Entonces, todos estos paquetes requieren. Entonces, yo ya lo he resumido, he aprendido a manipular estos archivos una y otra vez, me ha costado cierto tiempo. Entonces, para mí es más sencillo que tengan la máquina virtual, les doy la receta y ustedes manejan su propio, ya lo pueden explorar. Incluso les voy a dar el Ubuntu que yo estoy usando, para que si quieren reproducir todo esto, ustedes mismos son. Ok, cuando quieres usar root, por ejemplo, yo lo que hago, ¿alguna consulta? Ah, ya, acá está esto es, no instales nada, ya está instalado todo ya. Pero esta es la contraseña. No instales nada, ya la máquina virtual
está configurada para que corra los programas. Si tú manipulas algo, por ahora puede ser que colapse al final del día tu sistema operativo, perdón, tu sistema virtual. Tengan mucho cuidado. Entonces, solamente les estoy enseñando cómo yo he instalado estos programas. ¿Ok? Entonces, acá lo que tengo que hacer es, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos acá a programas. Yo lo que he hecho es, bueno, acá no me sale la opción de pegar. Vamos a escribir a mano, no queda de otra. Ya. Entonces, lo que estoy haciendo acá con este comando es que yo lo que voy a decir es, ok, cópiame o clóname el archivo que está acá. Y esto es lo que va a hacer, pones enter y te va a clonar el root que va a extraer de la misma página. Luego vas a entrar a root. Ya, bueno, asumamos que hemos hecho este comando. Va a demorar un par de minutos porque va a descargar como unos 5, como un gigabyte, 2 gigabytes creo. Vamos a entrar a root. Y en root vas a encontrar estos archivos. Pero hasta ese momento, tú has descargado un archivo de la página de root, pero este root tiene todas las configuraciones que existen hasta el momento, al menos las que sobreviven y las que pueden ser manipuladas. Lo que yo estoy usando es root 5, porque me permite tranquilamente para esta configuración, funciona muy bien. Entonces, con esta opción, ahí sí voy a colocar esto, te está indicando, no, espérate. Vamos a sacar la máquina virtual. Te está indicando cuáles son todas las versiones que tienes. Estas son las versiones que tiene este root. Y la pregunta es, ok, ¿cuál yo uso? Esta opción de acá, es decir, dale la opción a root para que pueda usar esta versión. Yo he usado la 5.36.24, que es más o menos una de las últimas. Perdón, este es 34, me equivoqué acá. 36. Ok, tengan cuidado cuando hagan sus configuraciones si quieren hacerlo por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque cada versión, por ejemplo, esta acá creo que usa un C++ distinto. Entonces va a ser incompatible con tu versión de Linux, probablemente. Entonces lo mejor que puedes hacer es quedarte en una versión que tú puedas controlar todos los paquetes de acá. Luego, copias este de acá en la misma carpeta. Estoy acá todavía en root. Copias el archivo, este comando y te va a indicar y va a comenzar a correr. Va a demorar como 20 minutos. Perdón, un minuto. Luego haces make y make es lo que va a correr. Eso sí va a demorar, dependiendo tu capacidad de que tenga tu computadora, puede demorar de unos 15 minutos a media hora. Y en el peor de los casos, una hora. Demora bastante. Entonces, por eso que hice la máquina virtual, para poder acelerar el proceso, ¿no? Ok, acá estoy mal. Vamos a ver. Ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si ustedes quieren, digamos, lo que sigue es hacer esto, miren. Es escribir source bin this root. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a la carpeta root, this root, que es sh, es decir, que el ejecutador es dándole la opción de que corra ese archivo, o decir, como darle como una fuente. Es decir, cuando tú escribes una palabra, va a correr este archivo. Por ejemplo, yo escribo G-Fortran, vamos a ver si funciona. G-Fortran 5, ¿no? Ah, ok, no me acuerdo cómo se corre. Bueno, le voy a dar una idea.
Vamos a poner enter. ¿Qué sucede? Acá lo que hemos hecho es que solamente escribo root y automáticamente ya me bota root. Eso es lo que está haciendo acá. Source. Es decir, ok, indicándole que para cualquier parte del terminal que tú estés, puedes ejecutar root. Ahora, para que esto sea válido, tienes que entrar, bueno, si quieren salir, pones .q, ¿ok? Si ustedes quieren que esto sea válido, tienes que escribir gedit, que ese es un archivo de editor de... A ver, vamos a ver, control R. Uy, acá me equivoqué, perdón. Vamos a ver. Gedit, no, control R. Ya, gedit, enter, y te va a botar este archivo de acá. Este archivo te va a indicar todas las configuraciones que tiene tu computadora. Al final de todo esto, le das la opción source, dónde está ubicado este archivo this root, y esto va a validar que tú, cuando escribas la palabra root, automáticamente va a comenzar a correr root. Ok, ya esto lo pueden ver en el video para que puedan hacer el proceso, ¿no? Tengan cuidado cuando modifiquen esto. Basta que modifiquen algo o borren algo, tu sistema se apaga, no prende. Ok, vamos a LHPDF. Vamos a hacer algo. Vamos a programas. Lo que yo tengo acá es la carpeta que he descomprimido respecto al programa. Entonces tu programa a veces tiene incompatibilidad de que se genere todos los archivos dentro. Lo que tienes que hacer la primera vez es crear una carpeta distinta para que el ejecutable sea creado acá, en base a lo que tú digas a la carpeta principal. Ok, tú le configuras, ok, le configuras este archivo y le dices, ok, quiero que me compiles la información para que corra el programa, pero acá. Por eso se crea este archivo de acá. Entonces, yo acá, si yo quiero obtener de forma, digamos, manual, en el terminal ustedes pueden colocar este archivo, bueno, este comando, y automáticamente le va a generar, va a descargar por el terminal cualquiera de las configuraciones que ustedes estén eligiendo del HAPDF. Entonces, lo que estamos usando acá es la 2.3. Puedes poner en vez de X y X, 2.3 y te va a descargar. Este comando de acá te está diciendo, en el terminal lo colocas y te va a descomprimir el archivo. Ya va a estar en forma de carpeta, ya no va a estar comprimido en formato GC. ¿Qué vamos a hacer? Ingresar a la carpeta y en la carpeta vamos a hacer esto. Vamos a hacer de el HPDF. Vamos ahí y le das la opción configure, ¿no? Uy, no me sale. Ok, mejor lo pongo así. Ok. Le das la opción configure, escribes todo esto de acá. Y le dices dónde va a configurar. Va a configurar en la carpeta que hemos creado. ¿Ok? Le haces la opción make install y te va a generar una pequeña pantalla que te va a decir, ok, te recomendamos que descargues estos dos archivos para que puedas configurar algún tipo de distribución de PDF. Acá tenemos uno por CITEC y otro Next to PDF 23. Es decir, van a especificarte cómo quieres tú usar estos tipos de distribución de partons. Entonces, esto ya lo pueden chequear en el video para ser más puntuales. Lo mismo para FastJet. Vas a hacer ¿qué cosa? Crear un archivo para que este archivo, acá se generen los archivos ejecutables. Y para que ustedes comprueben de que está ejecutado correctamente, vamos a ir acá de una forma más visual, ¿ya? Ok, vamos a ver. En Bing siempre te genera una configuración, un Bing, cualquiera. Acá está el ejecutable. Este archivo de acá, si se ha creado, es que se ha instalado correctamente el FastJet. Ok, vamos a seguir la secuencia, ¿no? Descargas, descomprimes,
Entras, configuras, make check, make install y listo. Te tiene que generar este archivo de acá. Acá, por ejemplo, acá le estoy diciendo que tiene que estar usando Sigal. Y acá que mencionaba, tienes que instalarlo Sigal. ¿Ok? Hay algunas variaciones que pueden colocar a la palabra, por ejemplo, Sigal. Puedes poner libre, lib de librería, Sigal, y lo puedes ubicar en Synaptive. ¿Ok? Para poder ubicarlo, ya que a veces no está en la terminal, lo tiene que hacer por Synaptive. Entonces, es mucho más complejo de lo que parece. Vamos a ir acá. Ahora es lo mismo, ¿no? Como el HPDF, por ejemplo, ya configuró todo. Vamos acá y vamos a entrar a Bing. Y lo mismo, acá está el archivo configurado. Se ha instalado correctamente. Ahora vamos a MATGRAB. En este caso, para instalar MATGRAB no se tiene que configurar nada. Si quieres retroceder de carpeta, solamente pones CD dos puntitos, ¿ya? Y retrocedes. Pero acá vamos a entrar a MATGRAB. CD MATGRAB. Vamos a entrar a Bing y estamos acá. Este archivo de acá, ese es el MATGRAB que vamos a usar. mg5-amc. ¿Y cómo lo ejecutas? /amg5 amc. Y vas acá. ¿Ok? Lo mismo, ustedes tienen que descargarlo, esta versión, desde el Launchpad, Launchpad de MATGRAB, entran y lo descargan. O finalmente ustedes, si ya conocen la versión, lo pueden descargar de forma manual. Lo descomprimen, entran a la carpeta como he entrado ahora. Puedes entrar también a Bing, perdón. Entras cd, Bing, ejecutas ¿cómo puse? Vamos a ver. mg5 amc. Lo ejecutas y dentro de esto te aparecerá este archivo de acá. MATGRAB. Ok. Entonces dentro de esto puedes poner install y le das autocompletar, que es la tecla Shift. Te sale todos estos archivos que puede instalar MATGRAB de forma independiente. Tienes Delfes, tienes es Rook Analysis que trabaja con Delfes, tiene algunos programas extras, incluso la opción de actualizar, pero no te la recomiendo. El GMC que hemos mencionado, el HPDF de forma independiente, Mac Analysis y Pythia. Entonces, lo que tienen que hacer acá es instalar Pythia 8, esperan un par de minutos, Rock Analysis, Delfes y GMC. Instalan todo eso y se van. Ahora, acá necesitas especificar a MATGRAB que tienes que usar un fastjet específico. Entonces, lo que tú tienes que escribir acá es set, es decir, indicar qué tipo de fastjet o LHPDF vas a usar y copias este archivo, ¿no? Siguiendo, en este caso, la receta, bueno, en este caso estás buscando la ubicación que hemos estado trabajando. Vamos a ver dónde está correctamente. Acá está. Acá es head nada más. Perdón. Vamos acá. Ok, después corrijo algunos pequeños errores que hay por ahí. Creo que eso es así. Ok, está. Entonces ya acá yo le doy set, y acá automáticamente cuando carga, bueno, cierras el MATGRAB, para salir pones exit y sales. ¿Ok? Y cuando ustedes ya seleccionan estos archivos para que indicarles dónde está fastjet y el HPDF, automáticamente te va a indicar cuando carga MATGRAB 5, ok, estoy usando fastjet de esta dirección. Estoy usando el HPDF de esta dirección. Incluso pueden hacer hasta Pythia, pero les recomiendo que solamente usen lo que ya está por default. Incluso pueden ver, en vez de usar el formato B, que es ver los archivos por consola, pueden hacerlo por, a ver, no sé, por Gedit, por ejemplo, ¿no? En vez de usar Firefox, pueden usar Chrome, cualquier cosa que ustedes quieran explorar, ¿no? Por ahora no vamos a ver lo que es MATGRAB, mañana lo vamos a ver toda la tarde. Y vamos a especificar qué es lo que hay dentro. Entonces, ok, ya terminamos por esta parte por MATGRAB.
Vamos a salir. Vamos a retroceder 2 veces. Más rápido, para no estar dando vueltas. Y vamos a entrar a Delfes. ¿Ok? En este caso lo que he hecho es simplemente, ok, entras a Delfes. Bueno, acá debería ser antes esto. Es decir, por comando lo estás renombrando de este nombre a este nombre. Y vamos a entrar a esta opción. Entras, y acá es algo simple. Entras, y si quieres configurar, punto configure en make y listo. No tienes tanta ciencia acá atrás. Es 2 pasos. Lo mismo para GMC. En GMC tienes que, bueno, ya no está disponible el archivo. Desde entonces ahora hay una versión más actual, pero prefiero trabajar con GMC 2, que funciona muy bien, al menos con la configuración que estoy haciendo ahora. Creas la carpeta GMC, porque acuérdate que tienes que configurarlo, el GMC en esta carpeta, para que no haya conflictos, ¿ok? Justo como está acá. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar a la carpeta, eh, configurar las opciones que te piden el manual de instalación y configurar. No hay otra ciencia acá. Vamos lo mismo para Pythia, que ya no vamos a entrar a Pythia, sino vamos a intuir lo que está sucediendo acá. Vamos a crear la carpeta Pythia, en este caso le he puesto Pythia 8 creo, Pythia 8, y vamos a entrar a la carpeta Pythia, y la vamos a configurar para que use GMC2, para que compile todo en Pythia 8, en otra carpeta. Luego, sin salir de esta carpeta, es make y make install. Vamos a hacer algo simple. Vamos a hacer un ejemplo de lo que sucede con eso. Vamos a cd Pythia, pero Pythia el normal, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? Pythia. Ya. Vamos a poner algo. Si es que se malogra, ya bueno. Pones make, no corre. Make install, supongo que tampoco corre. Ya. Te va a salir un montón de comandos. Acá ya compiló todo, así que no quiero dañar el programa. Y finalmente vamos a Checkmate. Checkmate es más complicado. ¿Ok? Por lo general te pide varios programas más. Te puede pedir hasta látex. Vamos a ponerlo. Ya tú ves qué configuración de látex quieres usar. Cualquiera de estos dos. Este slash se refiere él o él. ¿Ok? Para darle un espacio mejor. Si te pide este archivo, tienes que poner este comando. Si es que no, tranquilamente funciona muy bien. ¿Dónde puedes obtenerlo? Pues bueno, de esta página. Lo descomprimes, ingresas. No, acá no. Esto de acá está de más. Vamos a solamente hacer esto. cd checkmate 26. Vamos a hacer esto. Ya que vamos a entrar a la carpeta. No le vamos a cambiar el nombre. Se quede como tal, porque igual no va a dar tanta diferencia. Ahora viene lo duro. Es configurar checkmate. Tienes que especificarle qué root usar, qué delfes usar, Pythia, GMC2 y Magrad. Eventualmente, pues hasta... ¿Y dónde se pregunta? Ok, pero ¿dónde está FastJet y el HPDF? No, ya está dentro de Magrad. Checkmate, digamos, es la parte de masa superior de todo esto que va a controlarlo. Es decir, como si tuviéramos circuitos controlando una máquina a otra máquina y a otra máquina. La más complicada de entender a veces es la Magrad, porque tienes que tener mucha experiencia para entender todas las cosas que hay. Entonces luego haces make y te va a comenzar a correr todo. Va a demorar una barbaridad. 1 hora, por ejemplo. Entonces vamos ahí a checkmate, ¿no? Entonces ahí tienes los archivos. Ya compiló todo, acá ya tienes los análisis de los implementación de estudio de análisis que pueda tener el ser. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, acá les voy a dar una idea de cómo instalar un nuevo programa. Make Analysis Manager. Enter y tranquilamente te la ha creado. Acá vamos a colocar esto, ¿ya? Para tener una cosa más.
Lo interesante de Analysis Manager es que ustedes con ellos pueden hacer, generar sus propios análisis en base a las investigaciones del HC. Mañana bueno, el viernes les doy una idea de qué es exactamente lo que se obtiene del HC para reproducir estos análisis. Por ejemplo, vamos a entrar acá, cd bin, y vamos a ejecutar Analysis Manager. Espero que esté funcionando bien. Vamos a poner la lista de archivos que tienen. Acá, estos son los análisis que se han implementado en este programa. Y por ejemplo, te está diciendo, en Atlas, ¿para cuánta energía? No sé si está, para una luminosidad muy baja en ese entonces. Ahorita estamos en mucho más arriba de esto, estamos en 130. Te va a indicar, ok, ¿qué análisis está usando Atlas? ¿Cuántos electrones se encuentran en este archivo? 0. ¿Cuántos jets? Mayor de 7. ¿Y cuánta energía perdida? Bueno, tiene energía perdida. Y te está diciendo, este es el archivo que está usando. ¿Sí? Adelante. Ok. Entonces, finalmente, ustedes ya con esto tienen todos los programas y vamos a tratar de manipular todo ello. ¿Ok? Y bueno, si quieren hacer una pequeño running para dar una idea de cómo funciona, después ya les explico qué es lo que tenemos dentro de cada parámetro, ¿no? Va a correr de esta manera. ¿Qué va a hacer? Va a correr los archivos, vas a decirle, ok, mi información que estoy trabajando, córrelo en estos análisis y le haces la opción yes, ¿no? Va a correr, claro, acá está configurado para para unos cuantos eventos, pero si le pones, por ejemplo, 10.000, va a demorar una hora, con 20.000, 2 horas, así, más o menos casi lineal. Y te va a indicar, ok, tu información que has analizado, no hay ningún evento que se pueda comparar con lo que has estudiado. Probablemente te dé un resultado pequeño, pero no hay nada ahí. ¿Ok? Y eso sería todo. Este, para ya antes de entrar a alguna pregunta, al inicio de clase mencionaba de que mañana no voy a poder estar de 2 a 4, pero sí voy a estar de 1 a 3, había propuesto la modificación, ya que he visto que en el horario tienen libre de 12 a 2, así que me gustaría que por favor sea en ese horario, ¿no? Para no perder la continuidad de que partimos 1 hora mañana y después 3 horas el viernes, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta? Solamente para aclarar lo en él. Ya conversé con Johan y bueno, y básicamente todos los proyectos están cuadrando, así que les pediría su comprensión para que mañana puedan ingresar, como bien mencionan él, a la 1 p.m., por favor. Y de esa manera, pues, mantener la continuidad y bueno, y que todo vaya bien. Ok. Entonces los espero mañana a la 1. Entonces los archivos que he generado ahora los voy a subir. Pueden hacerlo yo les recomiendo que usen Ubuntu 16, no se vayan más arriba, porque todavía no he tenido experiencia. He intentado instalar todos los programas en el Ubuntu 18, pero he tenido muchos problemas. Es más sencillo trabajar en Fedora. Si es que tiene Fedora, mi orientador lo pudo instalar todo esto en Fedora. Creo que Fedora 20, no estoy seguro que Fedora, pero funciona. Las aplicaciones ya están. ¿A qué te refieres con aplicaciones? Todos los archivos que está instalado, ya está instalado ya. Todo lo que se ha mostrado de ese Word ya está instalado. Todo está instalado. Ya solamente necesitan usar las máquinas virtuales. Sí, los programas están instalados. Yo lo que les he enseñado es la receta, cómo instalarlos. Ahora, mañana vamos a jugar con ellos. ¿Ok? Como mencionaba uno de sus compañeros, tiene problemas de virtualización. Mira el archivo de VirtualBox y trata de entrar a la BIOS y corrige ese problema. Si no, pongo en Google cómo solucionar problemas de virtualización o cómo activar ese elemento, bueno, cómo entrar a la BIOS, cómo encontrar el ítem específico para virtualizar. Y ver cómo eso se soluciona todo. Ok, a veces también eso pasa con los usuarios de Linux cuando quieren virtualizar esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta para ir cerrando la clase?
pueden levantar las manos o tranquilamente prender su micrófono, ya que nos quedan 4 minutos. No, no hay preguntas. Bueno, entonces cualquier duda, supongo que su compañero Alexander va a subir el video para que puedan volver a ver qué cosas he hecho en las configuraciones o he dicho para que puedan configurarlos ustedes mismos si tienen la versión de Ubuntu que yo tengo, o intenten instalar por su parte, porque la receta es la misma. Lo único que van a encontrar en el camino, problema de compatibilidad digamos, de C++, de Fortran, estas cositas, que lo pueden googlear y lo pueden resolver eventualmente, ¿no? Pero por el momento yo me quedo con Ubuntu 16 porque bajo mi configuración es muy estable. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Si no hay preguntas o dudas, me lo pueden hacer ya en Classroom y yo lo respondo lo más rápido posible. Bien, muchachos.